campanas de la iglesia están sonando a esta hora. No sé quién anda por ahí. María nos saluda, la Yanza nos saluda de Chile. Bienvenido, Jefferson. Ok. Ay. Bueno, vamos a comenzar este live espiritual. Esta semana, pues muy pocas personas se conectaron con la encuesta. Bueno, fue una semana bastante también controvertida, de muchos eventos, ¿no? Gracias. Y pues no se conectaron mucho con con la encuesta, así que los votos que recibimos fueron de esa comunicación espiritual, y por qué la comunicación espiritual a veces nos falla, ¿ok? Y esto no es infalible, a cualquiera le puede pasar, incluso a mí me ha pasado, ¿ok? Entonces este live pues es para darles un poco el entendimiento de por qué a veces estamos desconectados de lo espiritual. Para eso lo importante primero es entender que nosotros también tenemos un espíritu y que ese espíritu se alimenta de ciertas situaciones de nuestra propia vida. Un espíritu, o el espíritu como tal, es una entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial, o sea, de nuestro propio ser, junto con el cuerpo y esa misma parte material de ese cuerpo. Esa parte era lo que yo un poco hablaba en el live con Edwin, ¿verdad? Que el ser humano está compuesto por mente, cuerpo y alma. Y dentro de eso está el espíritu. El espíritu, ¿dónde se ubica? En el corazón. Orgánicamente está en el corazón. Es lo que alimenta nuestro ser. Hola Filomena. El miércoles voy a tener un live con Filomena. Dos brujas hablando. Bienvenida. Carlos Villegas, vamos a esperar a ver si llega la luz donde él está, porque se acaba de ir la luz. Así que bueno, vamos a comenzar a desarrollar el tema y él si puede entrar, pues entonces adelante. Entonces les estaba hablando de que el espíritu, tenemos que entender que nuestro propio espíritu hace una correlación con diferentes espíritus, de nuestro, primero lo filial y luego lo que adoptamos. ¿Qué quiere decir esto? No lo muevas porque me estás moviendo mi cara. Ajá. Entonces, nuestro propio espíritu establece una interrelación con nuestros espíritus filiales, que son los muertos de nuestros ancestros. Una vez que nosotros, y eso se establece a través de la bóveda espiritual, una vez que eso se establece, ¿verdad? Entonces ya tú te empiezas a relacionar con otras entidades. Quiere decir que tu cuadro espiritual se va nutriendo de entidades que van desde todas las nacionalidades, porque en el cuadro espiritual siempre hay un amón, un egipcio, una gitana, etcétera. Entonces, para poder entender por qué nuestra comunicación falla, tenemos que entender primero que nuestro propio espíritu necesita ser alimentado. Hay muchas comprensiones con respecto a esto. El espíritu dentro de la filosofía griega, ¿verdad? Consideraban el espíritu como un soplo, esa base inicial, ese aliento que todo lo mueve, pues el halo de vida. Es eso cuando tú naces, es lo primero que te conecta a la vida. Es donde reside el aire, ¿verdad? Que da la vida al universo. Bienvenida Evelyn. Y el pensamiento que nos da la capacidad de gobernarnos. Es decir, que una vez que tú te conectas en ese nacimiento con el aire que te da vida, pues ya empiezas a relacionarte espíritu a espíritu. Es decir, tú te conectas con el espíritu de tu madre, ¿verdad? El espíritu de tu padre, en espíritu vivo, por supuesto, ¿no? Y ya empieza esa interconexión espiritual. Luego, pues en el transcurso de tu vida vas notando este despertar espiritual y te vas interrelacionando con las otras espiritualidades. Hay espíritus, vamos a decir, que comandan o que establecen un primer contacto que tiene que ver con, bienvenido Brian Cruz, adelante,
que tiene que ver con los elementales. ¿Quiénes son los elementales? Fuego, aire, tierra y agua. Esos mismos elementales están dentro de nuestro cuerpo. Para la medicina tradicional china, ¿verdad? Cada órgano pertenece a un elemento. Y ese elemento, por ejemplo, el riñón es fuego y los pulmones son agua, etcétera. ¿Okay? Ese mismo elemento dentro de tu cuerpo permite una comunicación espiritual con tus entidades. Y era lo que yo hablaba un poco también en el live anterior, que tiene que ver, si yo no sé en qué elemento vibro, si yo no sé cuál es el equilibrio elemental que yo debo ejecutar, pues entonces estoy haciendo una práctica, no vamos a decir que errada, pero estoy haciendo una práctica quizás contra lucha. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra natura. Por ejemplo, en mi carta natal yo tengo, soy Capricornio, ascendente Capricornio, es decir, tengo mucha tierra. ¿Cuáles son los elementos que yo debería equilibrar? El agua y el aire. Entonces, ¿para dónde va a ir mi atención espiritual o mi comunicación espiritual con esa entidad? Relacionada con eso, con el aire y con el agua. Entonces, para mí, una obra, por ejemplo, sin un tabaco, sin un incienso, sin algo que comunique elemento aire, pues queda incompleto. Igualmente que el agua, ¿ok? Todos mis rituales tienen que llevar agua. De esa manera yo voy a equilibrar esa parte tierra que tengo. Es muy importante que cada ser, cada persona, claro, estas comprensiones no se llegan de la noche a la mañana, ¿ok? Por eso es importante toda esta labor que estamos haciendo desde esta cuenta de interview, estos encuentros espirituales, para que las personas se den cuenta de que no es nada más agarrar un tabaco y una vela, rezarlo. El rezar también es importante, colocar pues ese preámbulo espiritual también es importante, pero también de la forma como yo me voy a relacionar con ese otro ser que ya ha dejado este plano, ¿ok? Entendiendo primero que ese espíritu que se está alimentando primero es el mío, de esa interrelación. Ay, es que yo me quiero comunicar con mi muerto para que me diga, MJP, bienvenido o bienvenida, que me diga cómo me va a ir, o que necesito un trabajo, o necesito hacer una evolución para mí. Sí, hay muchas cosas, ¿ok? Pero lo importante es que ese crecimiento es interior. Y realmente lo que necesitan los seres humanos, ¿verdad? Cuando entramos a este mundo espiritual, es poder tener esa paz espiritual que todo el mundo anhela, pero que nadie sabe experimentarla, o que muy pocas personas saben experimentarla. Y está relacionado con esto que les estoy diciendo. Si no se ve en primer plano que el espíritu que tengo que alimentar es el mío propio, entonces todos los esfuerzos que tú hagas por tener una enganga, y no me corresponde a mí decir la parte de Paloma Yombe porque no soy especialista, pero por ejemplo con mi bóveda espiritual, por ejemplo con mi cazuela espiritual, con mis muertos ancestros, etcétera, si yo no estoy claro cuál es el propósito que quiero realizar en esa comunicación, pues puedo intentar miles de formas para realizarlo y no voy a tener resultados óptimos. Entonces, dentro de esos elementales, ¿verdad? Que también era uno de los temas de los live que había sugerido, están, ¿verdad? En el aire las sílfides, en el agua las ondinas, que son entidades, ¿verdad? Que se manifiestan en cada elemento. En la tierra los gnomos y en el fuego las salamandras. Hay mucha gente, ¿verdad?, que le tiene temor a los elementales, pero ellos han existido en la tierra primero que nosotros. Son entidades, algunos dicen que de bajo astral. Hay una, ¿cómo se llama? En los libros de Blavatsky, ¿verdad?, que Carlos Villegas y yo estábamos hablando el otro día, ellos consideran que conectar a los elementales pues es de bajo astral. ¿Por qué? Porque están en el primer nivel de conexión terreno, ¿ok? Pero si tú no accedes a ese nivel, ¿verdad? Entonces esos, no es que no lo puedes hacer a niveles superiores, sino que es comenzar desde abajo hacia arriba en esa comunicación espiritual. Entonces es muy importante para mí, ¿verdad? Como espiritualista, ese contacto que tú haces en primera instancia con esos elementales. Así como hay estos seres que quizás para muchos sean de fábula, ¿verdad?
Para otros hay como una base, hay rituales, hay formas de conexión, hay oraciones, hay canciones, etcétera. Hay un mundo todo de activación de estos seres. Por otro lado, también hay animales de poder en cada posición. Por ejemplo, eh, el agua está en el sur, el fuego está en el norte, en el este está el aire y en el oeste está la tierra. ¿Ok? Básicamente esos son los 4 puntos cardinales de los elementos. En esos 4 puntos cardinales están regidos por estos seres que les estoy hablando. Está regido por arcángeles, está regido por animales de poder, está regido por dioses y diosas. Oscar Marchán, bienvenido. Joy, gracias por estar. Están regidos por seres, ¿verdad? De diferentes jerarquías. ¿Ok? Y solo cuando tú empiezas a mirar esas conexiones, pues entonces vas accediendo a esa información que te beneficia en el tipo de comunicación espiritual que tú vas a tener. Porque es importante, bueno, sí, es que yo tengo mi muerto, o tengo mi prenda, o tengo mi cazuela, y eso no tiene nada que ver. Oh, qué bello, mi ahijado Gerardo, bienvenido, Dios te bendiga, mi amor. Estos elementales, ¿verdad? Te dan una comunicación primaria a esa elevación que tú quieres hacer con tu enfumbi, con tu, Dios te bendiga, mi amor, con tu enfumbi, con tus muertos de la bóveda, ¿verdad? Con muertos auxiliares que tengas, etcétera, a tu cuadro guía espiritual. Entonces es importante conocer, ¿verdad? Un poco de todo, porque eso va a nutrir nuestro trabajo espiritual. ¿De qué forma? Gracias, Oscar. Éxitos para ti también. Bendiciones. Va a nutrir tu trabajo espiritual porque tu comunicación va a ser mucho más efectiva. Es mirar un poco más amplio de que no solamente es que yo me estoy sentando en mi bóveda, ¿verdad? Y por supuesto que yo en una bóveda no voy a hacer activación de elementales, pero a lo que me refiero es, ¿verdad?, que yo tengo que tener la conciencia de que hay elementos que están circundándome que son necesarios que yo active. Por ejemplo, en la bóveda espiritual, ¿a qué elemental estoy yo activando? Al agua, porque es el medio a través del cual esa entidad o esa espiritualidad se está comunicando conmigo. En Mayombe, pues, están todos los elementos, ¿verdad? Está el agua, está el fuego, está la tierra y está el aire. Igualmente que en las cazuelas espirituales están todos los elementos. Pero básicamente en las bóvedas espirituales está el agua. Y tú lo que haces es añadir el resto de los elementos para equilibrar una vela, que es el fuego, el incienso que puedes colocar, que es el aire, ¿verdad? Y la tierra, pues que es el plano físico donde se está ejecutando la acción. Entonces, esa conciencia, ¿verdad?, de tener esos 4 elementos en ti, te va a permitir también cardinalmente colocarte en esa comunicación espiritual. Vuelvo y hacía un recuento para los que están entrando de que si uno conoce, por ejemplo, naciste en un signo de fuego y tu ascendente es agua, ¿cómo se relaciona esa agua con el fuego en tu propio ser? Y qué elementos tú necesitas equilibrar en tu carta natal para poder tener una mejor comunicación espiritual. La astrología, pues, es una ciencia madre, diría yo, la cual nos aporta muchísima información, incluso para la parte espiritual, porque esa es la fotografía que tomó el cielo para nosotros y es de vital importancia que nosotros podamos mirarnos en ese conocimiento que nos brinda la astrología. Por supuesto, tienen que buscar la asesoría de un astrólogo que les pueda decir qué vinieron a hacer, cómo es su comunicación espiritual, que hay en su casa 12, que la casa 12 es la comunicación de vidas pasadas. O sea, hay muchos temas que mirar en una carta, 12 aspectos de ti que mirar en una carta natal. Pero específicamente con el tema que estamos tratando hoy, que es la comunicación espiritual, no sé cuál es el nombre, bienvenido. Específicamente con el tema de lo espiritual, ¿verdad? Vuelvo y repito que tenemos que tener conciencia de quiénes somos espiritualmente para poder establecer
poder establecer una comunicación espiritual. Relamalik. Uy, Dios mío. Relamalik. Parece como árabe. Bienvenido, bienvenida, no sé qué sexo eres. Ajá, la Yanza dice, sí, yo sé que mi elemento, el fuego, en mi signo, ¿de cuál sería el otro? El otro es el ascendente, pero hay que mirar en contexto, pues, la carta natal, eso lo tenemos pendiente. Te lo voy a mirar para decirte. El sol, ¿verdad? Cuando tú naciste, por ejemplo, eres Sagitario, por decirte una cosa, y eres elemento fuego, pero a la hora de tu nacimiento, pues, a esa hora estaba un signo en el cielo, ¿ok? A esa hora que llegaste a la vida. Ese signo, ¿verdad? Es tu ascendente y eso te va a marcar a ti la personalidad, aparte de otras cosas, pues. O es masculino. Ok, perfecto. Eres signo Leo, el signo Leo también es de fuego. Lo que estaba hablando era conocernos en esa parte espiritual a través de la carta natal, porque eso nos va a dar el equilibrio elemental que nosotros requerimos a través de esa comunicación espiritual. Y retomo un poquito para que los que están entrando sepan de lo que estoy hablando. La carta natal, ¿verdad? Es una torta. Es una eclíptica que contiene 12 partes de ti. En esas 12 partes, pues, hay todos los temas. Tú con el mundo contigo, tus padres, tus hijos, tus relaciones de pareja, tu profesión, tu salud, etc. En lo que tiene que ver con la parte espiritual, ¿verdad? Básicamente, saber dónde yo nací, ¿verdad? El elemento en que nací y cuál es el elemento de mi ascendente. Eso es lo básico. El elemento de mi ascendente, cómo se interrelacionan esos signos en mi carta, si hay buenos aspectos o no. ¿Qué pasa cuando hay malos aspectos? No quiero irme todo el tema por la parte astrológica porque no es el fin, pero un poco para que entiendan. Si, por ejemplo, yo soy fuego, ¿verdad? Y mi elemento de ascendente es agua, y yo tengo una oposición preponderante en esos dos elementos, entonces cuando yo encienda una vela, ¿verdad? El agua que coloco tiene que serme propicia y no apagar ese fuego, ¿ok? Y eso tiene que ver básicamente en entender cómo se colocan los elementos en una obra espiritual, ¿ok? Y ahí, bueno, en esto sería fantástico Carlos Villegas porque sé que ha llegado a esas comprensiones igual que yo y por separado, por supuesto, ¿no? Pero tuvo problemas de luz y vamos... Ok, disculpen la interrupción que me estaba llamando Carlos Villegas que todavía no llega la luz. Así que bueno, vamos a adelantar el tema y confiando en que sus enfumbis y todos esos muertos que andan por ahí resuelvan la situación de la luz, de la electricidad, porque luz tenemos. Entonces, Edwin, bienvenido, gracias por estar. Invítalo. Edwin, ¿quieres hacer la conexión conmigo y hablar de este tema? Aquí dice, ya voy a leer aquí. Oscar dice, con respecto a las vidas pasadas tengo mucho que averiguar y soy agua del 2 de noviembre. Sí, claro, porque eres de signo Escorpio. Bueno, las vidas pasadas es un tema súper apasionante. En mis investigaciones del alma, pues eso me llevó a estudiar astrología kármica y es a eso a lo que me dedico. Saludos, maestra, dice Arcángeles, bienvenida. Me asusté. No, tranquila, aquí estoy. Vamos a esperar a ver si Edwin quiere conectarse conmigo y desarrollar el tema de la comunicación espiritual. Entonces, lo que decía, ¿verdad? Todos esos Egon que eran electricistas, sí, que se activen todos los electricistas. Soy Acuario con ascendente Escorpio. Ajá. Entonces, Acuario es un signo de aire. Y Escorpio es un signo de agua. Pero hay que ver igualmente la carta para ver cómo están aspectados en esa posición, qué planetas tú tienes allí, para ver si hay una buena comunicación entre ese Acuario y entre ese Escorpio. Es a eso a lo que me refiero.
Entonces, bueno, por ejemplo, los ahijados míos tienen, por ejemplo, Semar y Gerardo tienen sus cartas. Yo se las hice en una oportunidad. Es importante revisar eso porque no solamente es que yo estoy desconectado con el muerto o con mis ancestros, no los escucho, es porque me están haciendo brujería o porque hay mucha oscuridad. Sí, hay muchos factores que pueden fallar en la comunicación espiritual. Pero si yo no sé cuál es el propósito que yo estoy teniendo para comunicarme con mi ancestro o con mi anfumbi o con mi espíritu, pues entonces esa comunicación está perdida. Por ejemplo, una persona que tenga pesadillas, ¿verdad? O que tenga sueños fuertes, vamos a llamarlos de alguna forma, y ese inconsciente de alguna manera está mostrándote una información, pero tú tienes miedo, tienes terror, entonces realmente no sabes buscar cuál es la información espiritual que te está brindando ese sueño, esa revelación onírica. Y que es importante ver que en un sueño nada te puede pasar. Ok, soy Tauro con ascendente Leo, ¿algún mensaje? Gracias. Ok, lo que estamos hablando es de la comunicación espiritual, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con la astrología? Es poder comunicarnos, ¿verdad? O poder entender de que nuestro espíritu necesita un alimento. Ese alimento va direccionado necesariamente con entender cuál es el elemento que yo necesito equilibrar. Tú eres Tauro, es de signo tierra, y tu ascendente es fuego. Habría que ver tu carta de manera completa para ver si ese Tauro está bien relacionado con Leo y qué aspectos nos muestra. O sea, que básicamente, pues, pero hay otros, vamos a decir, otros planetas, por ejemplo, Plutón, ¿verdad? Para nosotros los espiritistas, los paleros. Sí, ok, perfecto, no hay problema, Edwin. Sí, entiendo el problema de los muertos de los muertos electricistas, como dice Remali, que se activen esos muertos electricistas para que repongan la luz. Ajá. Ajá, entonces decía que eh, cuando tú ves la carta, ¿verdad? Y, por ejemplo, miras Plutón, que es la sombra, que es el inframundo, que es lo oculto, eso que nosotros estamos investigando, viendo, buscando. ¿Y por qué somos espiritistas? Vamos a empezar por ahí. Somos espiritistas porque tuvimos pactos en vidas pasadas que venimos a resolver en esta. ¿Por qué se juran los paleros? Porque hubo pactos que no cumplieron en vidas pasadas y vienen a esta vida buscando esa solución a través de ese medio. ¿Ok? ¿Por qué nos hacemos santos? Y es lo mismo para todo. ¿Por qué nos hacemos santos? Porque hay una luz que necesita ser vista a través de ese culto o esa religión. Generalmente esos pactos quedan abiertos en vidas pasadas. ¿Y dónde se ve eso? Pues se ve en la casa 8, se ve en la casa 12, etc. Según los aspectos que pues tenga tu carta. Aquí dice él mismo, porque no sé pronunciar su nombre. Yo me he ido de mi cuerpo y me he elevado y he vuelto. Días después de viajar, se aparea mi cuerpo en la misma posición en que estoy cuando mi espíritu sale de mí. Ok, entiendo la mata. Entiendo, ¿verdad?, que esos son viajes astrales. Ok, los viajes astrales se dan conscientes o inconscientes. Todo eso tiene que ver. ¿Por qué se hace un viaje astral? Porque hay cosas que yo necesito resolver en el plano etéreo. ¿Ok? Ese plano etéreo, aunque yo no lo sepa manejar, mi yo superior sí. Hay alguien que me saca, ¿verdad? Y me devuelve. Pero no hay peligro en todo esto, porque muchas veces las primeras experiencias uno las tiene de forma voluntaria y además inconsciente. Uno sale del cuerpo y cuando entras en conciencia de que saliste y te viste, pues ahí es cuando te asusta. Lo importante es que vean que hay una necesidad espiritual y además un conocimiento en buscar información. O sea, tu alma necesita buscar esa información. Todas aquellas personas que están, como Oscar, que está, necesito averiguar mucho de mis vidas pasadas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los pactos, o sea, tendríamos una claridad mucho mayor si sabemos desde una carta natal cuáles son los pactos que yo vengo a cumplir. Y eso me va a dar una comunicación más efectiva con mi anfumbien, con mi espíritu y con mis ancestros. ¿Ok?
Entonces, es muy importante también las emociones que nosotros desarrollamos a través de todo esto. Yo nunca he estado de acuerdo, ¿verdad? Con, por ejemplo, la forma en que tú tratas a veces a los enfumbi. Ese muerto fulano de tal es chocarrero, no sirve para nada. Hay algunos tratos que tienen algunas personas con respecto a esto y esto se debe parar, ¿verdad? Porque ellos están en el mundo de la verdad y nosotros estamos aquí necesitando de ellos. Así que es conveniente que nosotros empecemos a tener un poco de respeto ante esas entidades que están caminando en ese mundo y que nosotros no somos los que controlamos, ¿verdad? Ese mundo espiritual. Son ellos. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Aquí dice Arcángeles, sueño mucho, ¿tendrá algún significado? Gracias. Claro, los sueños son revelaciones de tu inconsciente. Hay muchas maneras de ver los sueños. Generalmente los símbolos que te muestran en internet pues son triviales, ¿no? Es una comunicación trivial de lo que significa un sueño. Y a lo que me refiero con esto, que cada vez que uno tiene un sueño importante debería anotarlo y anotar el símbolo y buscar ese símbolo que significa en tu vida. Por ejemplo, soñar con la tierra. Abre la ventana. Soñar con la tierra. Me puede dar el mensaje de que yo tengo que visitar una tierra, tengo que hacer una obra con tierra. O sea, los significados pueden ser millones, ¿ok? Pero yo no puedo solamente, ¿verdad? Ya voy a ver aquí. No puedo solamente ver de forma trivial el sueño, ¿ok? Sino todos esos símbolos, ¿qué significan? ¿Ok? Ahí es donde está el mensaje. Cuando yo deshilacho, por decir de alguna forma, el sueño, ¿verdad? Por ejemplo, soñé que mi mamá estaba sentada en mi cama, era mi cuarto y mi cuarto es verde. O sea, el verde te da una información, la cama te da una información, la madre te da la información. No es realmente esa comunicación. Bueno, mi mamá me dijo en el sueño que me cuidara, pero no te vas a cuidar de tu mamá. A lo que me refiero es que hay algo externo que tiene que ver con tu casa, con el color verde, o sea, ¿me entienden el sentido de lo que les estoy diciendo? Entonces es muy importante anotar ese sueño y colocar esos símbolos que significan para ti. Y eso pues te va a dar una mayor comprensión, Arcángeles, ya que tengo un incendio aquí en la casa. Yo siento cuando pierdo dominio de mi cuerpo, claro, y eso da miedo. Exacto, hay algo que te lleva, hay algo que uno necesita saber, cuál es el propósito de vida. Ok, el propósito de vida, los propósitos de vida, ¿qué pasó? Vas a tener que pagarlo. Apágalo. Con tierra. Los propósitos de vida, pero rápido. Es que estaba haciendo una obra y parece que la obra se me incendió. Bueno. Cada espíritu tiene su posición, no entiendo esa pregunta. Pues claro, cada espíritu tiene su posición, pero no sé a qué te refieres con eso. Carla Cotito, bendiciones, bienvenida. Saludos, preciosa. Rápido. Vení, pues se está quemando. Ajá. Un incendio. Bueno, seguía. Entonces, lo que estoy diciendo de los sueños, ¿verdad? Tienen que ver con esos mensajes también que recibimos espiritualmente. Esas señales tienen que ver con decodificar ese sueño con el símbolo, ¿ok? Si, por ejemplo, para mí significa algo, una casa, por ejemplo, para María, no cerra, sí, ya corrimos. Por ejemplo, para María, el simbolismo de la casa no se irá igual, porque a lo mejor ella está en una casa que necesita ser limpiada, que necesita comprar, que necesita buscar, etcétera. Por eso digo que los sueños no se pueden interpretar de manera igualitaria para todos. O sea, no todos los que sueñan con agua es el mismo significado. Sí, no, Jeff apagó la candela. Bienvenida, Laura. Entonces, mira todas las cenizas por toda la casa y el humo. Entonces,
decía pues que es importante también las emociones y los sentimientos que le imprimimos a esa comunicación espiritual, porque si yo me comunico con mi espíritu o con mi enfumbi de una manera desde la rabia, desde la tristeza, ojo, no es que yo no le comunique a los míos, mira, me siento triste o estoy deprimida, ¿será que puedes hacer algo por mí? No es ese el sentido. A lo que me refiero es que pues esa comunicación todo el tiempo no puede ser desde la tristeza, desde la rabia, desde la ira, desde el reclamo. Hay muchas personas que se comunican con sus muertos desde el reclamo. ¿Cuándo tú me vas a dar lo que me prometiste? Y realmente nuestro tiempo no es el tiempo de ellos, ¿ok? En el más allá no existe el tiempo, porque el tiempo es lineal. En cambio nosotros, nuestra dimensión gira en ondas, ¿ok? Imagínate, una onda y el otro lineal, no tenemos el mismo círculo de tiempo, ¿ok? Por eso es que cuando yo pido o cualquiera hace una petición o una obra, no se cumple sino hasta que llega en ese tiempo lineal al enfumbe, al muerto o al espíritu. ¿Ok? ¿Me comprenden? Entonces, esta comprensión del mundo espiritual, pues te va a dar, primero, una aceptación, sabiendo que tú no eres dueño. Sí, bueno, pacto es pacto, lo hiciste, etcétera. Tienes tus ancestros, ellos pasaron primero que tú y tienes una comunicación con ellos, pero no es tu tiempo, es el tiempo en el que se deben dar las cosas también como a la misma situación donde ellos permiten que eso se ejecute o que eso se cumpla. ¿Ok? También, ¿verdad? Pues el espíritu al cual yo les hablaba, se ha investigado muchísimo en todos los tiempos y culturas sobre el tema del espíritu. No solamente el espíritu que nosotros conectamos, sino ese espíritu que pertenece a la propia persona. ¿Okay? Como decía al principio, ese espíritu es visto de manera visible como un soplo, como ese halo de vida. Igualmente, ese halo de vida, cuando uno está en una transportación, ¿verdad? Ese halo de vida sale de ti y entra el soplo del espíritu del enfumbe que te acopla. ¿Ok? Es muy importante entender que esa comunicación espiritual, ese halo que sale y entra, no pueden converger los dos dentro del mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí habría un choque energético. También pasa que cuando, por ejemplo, tú estás en ese proceso de trance, Jonaika, bienvenida, en ese proceso de trance, y a ti te llaman de alguna forma hacia la tierra, es decir, nombrándote, haciendo acto de presencia con alguna emoción que te pueda alar, tu cuerpo, tu alma se encuentra, tu espíritu se confronta directamente con el espíritu que está en tu cuerpo y puede haber un choque energético, y ese choque energético puede derivar en que tú te caigas, ¿verdad?, del plano donde estás, en el plano terreno donde estás, y pues la persona que te está asistiendo debe estar muy pendiente de estas situaciones. ¿Por qué? Porque es un peligro, ¿ok? Allí yo sí digo que esto no es juego, esto no es nada más pararse en un altar o delante de una prenda y yo quiero transportarme, porque sí, debe haber una preparación para todo esto. Porque cuando tú no eres asistido por una persona, pues tu solo espíritu no sabe tratar esta situación, porque lo están llamando de golpe y ahí necesitas ser asistido. Hay muchas personas pues que están sabido de casos que se están transportando y no hay nadie que los asista, solamente la prenda, los espíritus y ya. Esto es sumamente delicado, porque cuando uno se transporta no sabe qué se va a conseguir del otro lado, ni si el que viene un espíritu de luz o un espíritu burlón. Aquí dice Tarot y Arcángeles, dice: sueño mucho con trabajos anteriores, ¿tendrá algún significado? Trabajos anteriores de forma laboral. Explícame allí, porque eso puede ser anhelar el estado o el estatus en el que estabas. Entonces, esta comunicación espiritual, como les decía, pues tiene demasiadas aristas, ¿ok?
Primero los elementales que les estaba diciendo, revisar su carta natal para ver los elementos que son necesarios para complementar, y eso te va a dar una fortaleza en lo que ejecutas, ¿verdad? Cuando nos desconectamos hay otra parte, ¿verdad? Psicológica, que para hombres y mujeres es distinto, ¿ok? Para nosotras las mujeres existen unos arquetipos que se llaman el ánima y el ánimus. ¿Okay? Eso es lo que alimenta el espíritu, es la voluntad del ser. En este caso, pues cuando nosotras las mujeres tenemos, y eso me imagino que será, hola, claro, tarot y arcángeles, en la forma laboral tiene que ver con añorar ese estado en el que te encontrabas. Probablemente era un estatus de estabilidad, de confort, de extrañar a los compañeros de trabajo, tiene que ver con eso. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser que regresarás a eso, sino que extrañas esa estabilidad. Ok, entonces me refería a los arquetipos de ánima y ánimo. Para los hombres, ¿verdad? Representa el ánima. Y para las mujeres es el ánimos. Es el espíritu vivo complementario que nos hace mirarnos en esa fuerza femenina y masculina. ¿Ok? Ajá. Entonces, el ánimo y el ánimo son arquetipos internos o representaciones inconscientes que además los desarrolló el gran psiquiatra Carl Jung. Y pues él pudo ver en todo su trabajo que desde el inicio, pues los hombres y las mujeres nos relacionamos de forma diferente, no solamente en el plano físico, también en el plano espiritual. Entonces, cuando tú entiendes, ¿verdad? De nada, mi amor. Cuando tú entiendes, tú, por ejemplo, los paleros, y que no se me vayan a molestar ninguno, ¿no? Que su enfumbi es hombre. ¿Cómo yo me relaciono siendo hombre con mi enfumbi? ¿Desde mi masculinidad o desde su femineidad? Y con esto no le estoy diciendo que sean gay. Lo que quiero que entiendan que el ser humano tiene 50% femenino y 50% masculino. ¿Cuál es la forma en que yo me comunico con mi enfumbi o con mi espíritu o con mi ancestro? ¿Es la parte masculina la que se activa o es la parte femenina la que se activa? ¿Ok? Es muy, muy importante porque si yo, que soy mujer, ¿verdad? Y que soy receptiva, porque el universo, mi encarnación o yo lo decidí así, como sea la teoría que yo crea, ¿verdad? Si yo me comunico con un enfumbi hombre, que él es proyector, es decir, él proyecta la energía, entonces yo tengo que estar dispuesta a recibir. Pero si yo proyecto y mi espíritu proyecta, ¿verdad? ¿Hacia dónde se va la energía? Tengo algún receptáculo femenino, por eso es que el equilibrio, el yin y el yang, es femenino y masculino. Ese receptáculo femenino, ¿a dónde se dirige? ¿Ok? Hay que tener en cuenta esa, diría Carlos Villegas, esa trilogía, ¿verdad? Esa trilogía de poder, porque es lo que realmente te va a dar esa practicidad de resultado, esa efectividad. ¿Ok? Siempre para cualquier cosa que vayamos a hacer necesitamos y requerimos lo femenino, porque es lo que recibe. Entonces, por ejemplo, si un tata está rayado en zarabanda, ¿verdad? Es hombre, por supuesto. Sí, bienvenida, mi amor, adelante. Si un tata, su muerto es zarabanda, que ambos es una energía masculina súper poderosa, entonces tiene que haber esa trilogía de poder, esa otra receptividad que tiene que ser femenina para darle completitud a lo que ese tata está solicitando, ejecutando, viendo, programando, etcétera, ¿ok? Porque son diferentes los casos, ¿ok? Lo que quiero es que vean que esa trilogía de poder pues te va a dar mayor efectividad a la hora de buscar resultados inmediatos. El resultado, vuelvo y repito, el tiempo es del enfumbi, del ancestro y del espíritu, no nos pertenece a nosotros. Hay maneras de hacer que eso sea más rápido, pues con elementos que utilizamos, que tienen que ver dentro de la misma obra, pues por ejemplo como el precipitado, como el azogue, etcétera. Son elementos que te ayudan a agilizar las obras. Entonces lo que me refería con esto de Carl Jung, ¿verdad? Que denominó el ánimus, es la parte masculina de la psique de la mujer,
¿Ok? Erlin dice, no lo había visto así, con razón chocó tanto. Claro, porque esto es una visión que yo estoy mostrando, que además cada quien a su lógica lo podrá implementar y verificar. Eso es lo importante, que lo verifiques. ¿Ok? Entonces el ánimo es la parte masculina de la mujer, de la psique de la mujer. ¿Cuándo sobrepasa esa psique de esa parte masculina? Cuando la mujer adopta actitudes masculinas, entonces sale de la psique y domina el cuerpo. ¿Ok? Y entonces la mujer empieza a tener actitudes masculinas que pueden ser desde proveedora, proyectista, independiente, 4x4, la mujer de hoy en día. ¿Por qué últimamente está en boga el recuperar la femineidad? Porque hemos perdido la capacidad de recibir. Entonces todas las mujeres, es que yo quiero un hombre que me dé amor, pero si tú eres masculina, ¿cómo estás disponible para que un hombre te dé amor? Claro, vuelvo y repito, esto es un sentido muy, muy amplio, ¿verdad? Y aplicable a muchas cosas. Pero lo que quiero es que vean el ejemplo que les estoy dando, de que si yo no me sé relacionar con mis iguales, mucho menos voy a saber relacionarme con un espíritu, con un enfumbio, con un ancestro. Porque es la comunicación inicial que hago. Entonces, si mi actitud es masculina y yo lo que hago es dar, proyectar esa energía, entonces, ¿dónde te vas a encontrar un hombre que te dé amor? No está, no va a llegar. Totalmente, sobre todo cuando somos masculinas. Sí, es así. ¿Por qué? Porque el hombre, desde su inconsciente, ¿verdad?, que es el ánima, cuando tiene esa psique y él funciona de forma inversa, ¿verdad? El ánima es el aspecto femenino del hombre. Él cuando te mira, lo que ve es a un hombre. Y si el hombre no es gay, ¿verdad?, entonces no va a estar al lado tuyo. A lo que me refiero es, si tú tienes una actitud masculina, ¿verdad?, y el hombre te percibe como esa proyección masculina, ¿qué se activa en él? La parte receptiva, que es lo femenino, ¿verdad? Si hay un acoplamiento de esa energía, porque el hombre pues también puede ser muy femenino y no con eso quiera decir que es gay, sino que fue educado por mujeres, es delicado, puede ser metrosexual, etcétera, pero no tiene nada que ver con su sexualidad. Y si esa energía tuya masculina se acopla con esa femenina, pues sí se da una relación. Pero si el hombre también es muy masculino, pues no va a haber ese encuentro, ¿verdad? Porque son dos energías masculinas actuando. Y esta es la razón por la cual muchas parejas se separan, ¿ok? Porque ambas vienen de esa energía de proyectar. O, caso contrario, en el recibir. Los dos no pueden estar en situación de recibir, porque ¿quién proyecta la energía? Y todo en el universo es así. Uno la proyecta y el otro la recibe. Uno lo proyecta y el otro la recibe. La misma situación sucede en el campo espiritual. Si yo que soy mujer, ¿verdad? Y mi ánimus, mi parte masculina, ¿verdad?, de mi psique, se conecta con mi enfumbi o con mi muerto, pues entonces yo estoy haciendo una comunicación espiritual efectiva. Si no, estoy perdida. Y en cualquier momento puedo perder esa comunicación espiritual, no porque el muerto esté mal consagrado, porque la bóveda esté mal. Estoy hablando de cosas que superan lo mal hecho. Okay, lo mal hecho en el cuanto a la consagración. Estoy hablando a nivel de interrelación, interpersonal, ¿ok? Como ser humano, que es lo que yo necesito para poder conectarme con esa espiritualidad. Entonces, si por ejemplo, entonces el ánima, que son las cualidades femeninas, como ya estaba diciendo, de la psique del hombre, ¿verdad? Y con eso vuelvo y repito, no es que el hombre sea gay, ¿verdad? Sino que también tiene esa parte femenina, pero al hombre lo han castrado desde todos los tiempos con esa parte femenina. Entonces no puedes sentir, no puedes hablar y entonces queremos, ay, es que yo quiero un hombre que hable conmigo, que me escuche, que me diga mi amor en el oído, pero es que hay que ver también cómo lo criaron, ¿ok? Cómo castraron esa parte femenina del hombre. Generalmente las religiones y los cultos pues castran esta parte de la psique del hombre, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a hablar ni de ningún religioso, ni mucho menos, pero a lo que me refiero con esto, que hay casas de palo
donde la masculinidad se mide a través del golpe, a través del el embele que dan, ¿ok? Porque eso los va a hacer más hombres, por ejemplo. Eso es ya castrar esa ánima de la psique del hombre. Esa parte femenina no se puede expresar, porque también les duele. O sea, ¿cómo no va a doler un embele? Por supuesto que duele. Y para los que no sepan lo que es un embele, pues es ¿cómo se llama? Una espada, un machete afilado con el cual se le da castigo, por decir, para mí es un castigo. Es una forma de aleccionar a la persona. Ok, ¿cómo hacemos ejercitar eso que explicas? Muy bien. Primero es reconocerte dónde estás. Si tú tienes esa actitud masculina, ¿verdad? Tienes que aprender a ser receptiva. ¿Y cómo es eso? Pues haciendo cosas para recuperar ese femenino. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que dejar que los hombres atiendan, que abran la puerta. Esa energía, por ejemplo, yo soy muy, ¿cómo se llama esto? Iniciadora de todo, en el sentido de que, bueno, no hay quien cambie el bombillo, yo lo cambio. No hay quien arregle el baño, yo lo arreglo. ¿Ok? Hay que involucrar al hombre, no porque haga tareas del hogar, no me refiero a eso, sino es a la colaboración. ¿Ok? Cuando yo sé que mi energía es masculina, ¿verdad? Entonces yo me retraigo y recibo, sin exigir. Aquí dice la llanza sí, porque me pegan, más son más fuertes, a mí me pasó. Sí, porque el castigo y a veces forma de limpieza. Sí, claro, pero la forma de limpieza yo estoy de acuerdo, pero no en el barbarismo. ¿Ok? Y eso hay que separarlo. Entonces, no me parece que el barbarismo tenga que ver con una limpieza espiritual. Entonces, porque bueno, hay tatas que se exceden. No voy a decir que todos, pero sí hay. Entonces, a lo que me refiero con la situación de cómo recuperar esa energía femenina, pues ahorita hay un movimiento muy grande con respecto a recuperar eso femenino perdido. ¿Por qué? Porque, bueno, el patriarcado ha arropado por completo a la mujer y ya sabemos, no voy a hablar de historia, pues, sino simplemente a lo que me quiero referir es el ánima y el ánimo. Aquí dice Joy, es decir, que en este caso debemos investigar el arquetipo interno tanto de uno como del enfumbi para así establecer ese equilibrio. Exactamente, me comprendiste. Tu arquetipo interno te va a decir cómo tú te estás comunicando con tu enfumbi. Y si tu enfumbi, por ejemplo, si tu enfumbi es hombre, pero es cholá, ¿verdad? Él tiene el equilibrio en sí mismo. ¿Por qué? Porque es masculino y tiene una entidad femenina vinculándose. ¿Y desde dónde tú te estás vinculando con él? ¿Desde el ánima o desde el ánimo? Entonces eso también tienes que engranarlo. ¿Ok? Osvaldo, bienvenido. Gracias por estar, mi amor. Y Boris Boya. Entonces ese arquetipo interno, y ahorita hay muchas modas impuestas en este momento, sobre todo lo de los arquetipos. En la astrología también se sacan esos arquetipos dependiendo de dónde está ubicada tu casa 12 y los aspectos que tengas en ella. Porque venimos a esta encarnación con un arquetipo específico. Por ejemplo, mi arquetipo, yo tengo a Neptuno en la casa 12, quiere decir de que yo vengo con esa comunicación espiritual con grandes entidades de luz y de oscuridad, pues a mostrar esa profundidad que pueden tener las cosas, y por eso es que estudio tanto, por eso es que me gusta enseñar, etcétera. Además tengo mi nodo norte allí. Entonces, cuando tú entiendes qué hay en tu carta natal y cómo es tu comunicación espiritual, pues tienes un gran camino ganado, ¿ok? ¿Es probable que tu comunicación falle ante todo eso? Sí, pero hay que buscar desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Qué es lo más complejo? Lo más complejo es una consulta y que te diga, mira, te están haciendo brujería para que tú no te comuniques. Eso es lo más complejo. Lo más simple es buscar qué elemento soy yo, cómo yo me estoy comunicando. ¿Es efectivo lo que yo le estoy diciendo a mi muerto o a mis ancestros? ¿O es realmente, esa es la comunicación que yo necesito? Realmente no voy a decir algunos espiritualistas no se enfocan en mirar esa parte, porque no revisan la parte humana, y es realmente de todo esto lo que se requiere, ver esa parte humana, porque tú estás aquí en la tierra
Y el que está trascendido es el enfumbi, es el ancestro, es el espíritu, ¿verdad? Y no todos además tienen la misma comunicación. Entonces, ¿cómo yo me estoy relacionando con cada una de esas etapas del ser espiritual? ¿Es efectiva o no? Entonces, cuando tú entiendes, ¿verdad?, cómo es esa comunicación básica, cuáles son los elementos que tú necesitas para equilibrar, y no solamente en la atención que tengas privada con tu enfumbio, con tu espíritu, sino aquellas personas que se dedican a esto. Sí, por supuesto, y a eso agrega la memoria ancestral, a eso iba, pues que esa memoria ancestral, ¿verdad?, también tiene un comportamiento. ¿Cómo es eso? Tiene un comportamiento porque, por ejemplo, si yo en mi árbol genealógico tuve grandes maestros que eran curanderos, que eran hechiceras, me comunico con ellos de la misma forma que con mi enfumbi. Cada quien tiene una vía de comunicación, no todo es lo mismo. Por eso es que la bóveda se conforma de una forma, por eso es que la prenda se conforma de una forma, por eso es que el orum, el osain para los babalaos es otra cosa, la teja de Egun, o sea, hay diferentes formas para tú conectarte dentro del mismo campo espiritual, ¿verdad? Pero son muchos elementos que hay que hacerlos por separado. Pues por supuesto, yo no puedo recibir teja, bóveda, no sé qué y todo en un mismo contexto, porque no voy a tener una comunicación fluida con cada una de esas cosas, porque eso lleva tiempo, requiere como el entrenamiento, ¿verdad?, de tu ser terrenal a esa comunicación espiritual. Esa comunicación espiritual va enrumbada a alimentarte primero a ti. Nosotros los seres humanos somos muy exigentes y siempre queremos, bueno, yo voy a tener una prenda para que me dé una casa, para que me dé un carro, para que me consiga una mujer, para que me dé hijos, o sea, ya poniéndole un adelanto de petición o un requerimiento. Y bueno, sí, el muerto viene a darte estabilidad. Ajá, ¿y cómo te da esa estabilidad? Primero es la comunicación. Si tú no te estableces una comunicación con ese enfumbi o con lo que sea que estés consagrando, pues ahí, ¿dónde está el cumplimiento de lo que ese ego o ese muerto vino a darte? ¿Ok? Y entonces es muy, muy importante entender las polaridades en las que estamos. Porque así mismo como entendemos que somos un femenino y un masculino, cada ser humano, ¿verdad? Y desde eso yo me relaciono con lo demás, tanto terrenalmente como espiritualmente, pues ahí voy a empezar a ir separando lo que es mi comunicación. Si yo, por ejemplo, no me sé comunicar con mi familia, ¿verdad?, con mi familia más inmediata, ¿cómo creen que yo me puedo relacionar con un antepasado? Si esos antepasados también son de esa persona. Aquí sin emitir juicio, ¿verdad?, de que si lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien. Pero hay que revisar, así como decía Osvaldo Chávez, esa memoria ancestral, porque esos que caminaron primero que nosotros esta tierra tienen un legado, dejaron un legado para nosotros. Tuvieron unas historias que son preponderantes en nuestra vida. Y las personas que no se comunican con su historia, pues tienen un pedazo de la historia corta. Porque yo no sé qué hay allí. Hay muchas personas, por ejemplo, que han sido adoptadas, por ejemplo, ¿verdad?, o abandonadas y no saben de su historia. Pero ahorita hay muchas técnicas a las cuales uno puede recurrir para saber esa historia ancestral. La principal, es una misa de investigación espiritual, y otra, sin tabaco ni vela, una constelación familiar que te echa toda la historia, o partes de ella, pues a medida que vayas avanzando, partes de ella, de lo que es las dinámicas y las lealtades que puedas tener en tu árbol genealógico. Entonces, como ven, esto no es nada más de tener el enfumbi, la bóveda y los espíritus o los altares. Es también saber cómo, qué vine yo al mundo a hacer, eso de que decía María de los propósitos. Tú puedes tener miles de propósitos, hay una misión de vida. ¿Okay? Esa misión de vida también la puedes investigar por la carta natal, porque está referida al nodo norte. Donde esté tu nodo norte es la misión de vida que viniste a ejecutar. Donde está tu nodo sur es la información que traes de vidas pasadas, que te ayuda o te impulsa a ir a ese futuro o a ese nodo norte. Entonces, no con esto les estoy vendiendo la carta astral,
ni mucho menos, sino que es una información. Además hay muchos programas en internet que te sacan la carta de manera gratuita, la cosa es interpretarla, pues. Más sin embargo, también hay programas que te dan interpretaciones básicas con respecto a la carta. Lo importante es que sepas que hay muchas herramientas para establecer una comunicación espiritual efectiva. ¿Qué pasa cuando yo he perdido comunicación con mi espíritu, verdad? Lo primero que hay que hacer es asistir a una consulta para ver qué es lo que está sucediendo. Pero si antes de eso yo tengo mucho miedo y no quiero asistir a una consulta o hacerme una misa, primero yo tengo que limpiar mis resguardos, ¿ok? Limpiar a lo que esté atendiendo. Visualizar dentro de eso mismo qué fue lo que pasó, desde cuándo yo perdí esa comunicación espiritual. Hubo un evento relacionado a esa ruptura, por ejemplo, un evento en casa, hubo una pelea muy grande en la casa y desde ahí yo no escuché al muerto. O desde ahí los muertos de mi bóveda no me mandaron más mensajes o no soñé más con ellos. O sea, hay que ver esos hechos terrenales que impulsaron o motivaron a esa desconexión. Por ejemplo, los momentos de luto, ¿verdad? En este momento, pues mi padre acaba de fallecer en enero. Y pues en este tiempo yo en algún momento me he sentido desconectada y pues lo ataño a esa misma situación de dolor. Ya te voy a responder, María, porque es muy compleja tu pregunta o tu extracto. Entonces, es normal sentirse separado, es normal sentirse aislado después de un luto. Quedan 20